La llegada de médicos cubanos a nuestro país para reforzar el sistema de salud pública es un asunto polémico que desde su anuncio ha dividido opiniones. Por supuesto que en el sector médico, en el sector de los especialistas de la atención médica en nuestro país, es donde más ha calado el anuncio, porque evidentemente muchos médicos se han sentido engañados o desplazados por esta decisión del gobierno federal de traer especialistas cubanos a repartirlos en el país para reforzar, sobre todo en las áreas de especialidades. Muchas voces de especialistas mexicanos han expresado, sobre todo en redes sociales, su desencanto y su enojo con el gobierno federal por tal decisión, sobre todo reclamando que muchos de ellos no tienen plazas, muchos de ellos no tienen el reconocimiento ni han recibido la oportunidad ni el ofrecimiento para poder tener ellos la posibilidad de ejercer sus cargos, de ejercer su profesión con las prestaciones adecuadas. La respuesta del gobierno federal es que los especialistas no quieren ir a trabajar a las zonas lejanas y que es ahí a donde van a ir a trabajar los médicos cubanos. El otro cuestionamiento es la forma en la que los médicos cubanos son contratados, porque no es que se contrate directamente al especialista médico. Lo que hace el gobierno de México es que contrata un paquete de servicios médicos al gobierno de Cuba, le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba envía a los médicos a los que quien le paga a esos médicos es el gobierno cubano, en los términos en los que en Cuba se pagan esos servicios. Muy poco, a través de la famosa lista de raya que existe allá en Cuba. En fin, el tema, insisto, tiene estas vertientes de discusión que no están cerradas, que están ahí todavía latentes. Para muchos, ha sido un error lo que ha decidido el gobierno de México, por todo lo que ya comentamos. Para otros ha sido un acierto y para otros la opinión es que hay que ver qué resultados da esta iniciativa. Ahora, no todo es malo, como siempre pasa, ¿no? Finalmente, resulta interesante que alguien que viene de fuera, de un país distinto, con hábitos distintos, con condiciones socioeconómicas distintas, vea a México y dé un diagnóstico de lo que pasa en materia de salud en México. Me llama la atención una declaración que han hecho un grupo de médicos cubanos que este fin de semana, en el marco de la puesta en marcha del programa IMSS Bienestar en el estado de Morelos, le dijeron al periódico La Jornada sus primeras impresiones sobre qué han encontrado en el sistema de salud en México y qué han encontrado con los primeros pacientes que han atendido. Encontraron, por ejemplo, dicen que les resulta alarmante, así lo dijeron, alarmante los casos de diabetes que hay en México. Y, por consecuencia, les resultó completamente difícil de entender, alarmante, que la gente tome refresco en lugar de agua. En su experiencia personal, dice la nota, los médicos hacen notar que en el hotel, por ejemplo, donde estuvieron hospedados, no hay agua, pero hay máquinas que ofrecen refresco. Eso sí, muy poca agua para tomar, pero sí refresco disponible para tomar en cualquier momento. Les llama la atención también poderosamente el caso de padecimientos hepáticos, ya sea por malos hábitos alimenticios, ya sea por el exceso de consumo de alcohol. Y con ello, con la diabetes y con los casos de males hepáticos, la presencia también, dicen de una manera de llamar la atención, de tumores, de estos males que se desarrollan en distintas partes del cuerpo. Los hábitos alimenticios, la forma en la que vivimos en México, le llama la atención a un grupo de médicos que advierten además, por ejemplo, que Cuba, dicen, no, aunque se quisiera, no se puede consumir el nivel de azúcar que se consume en México. ¿Por qué? Por el costo que tiene y porque la economía no da para ello, ¿no? Apenas lo necesario para endulzar algunas cosas, porque el azúcar es escasa, es muy cara. Pero en México la tenemos disponible prácticamente en todo. Comemos azúcar en todo. A los niños todos los días las ingestas de azúcar, las cantidades de azúcar que comen son industriales. Y los chavitos, los niños, se están enfermando desde muy chiquitos. Así que dentro de todo lo malo que estamos viendo y dentro de, digámoslo como una autocrítica también, la normalización que los médicos en México puedan tener respecto al tema del consumo de los azúcares. Y hago una pausa porque muchos médicos que me ven y me escuchan ahora van a decir, no, a ver, momento, nosotros siempre hemos advertido que
este tema es un riesgo y que está cobrándole la vida a muchas personas, pero la gente no quiere entender. De acuerdo, también eso hay que decirlo y hay que hacer la autocrítica, pues como consumidores cada quien. Sin embargo, lo que estoy tratando de señalar es que probablemente en esta parte el sistema, todo el sistema de salud en México, tanto la parte formativa como en la parte de las consultas, etcétera, debiera tener una voz mucho más activa, mucho más fuerte, mucho más insistente para decir, a ver, momento, es necesario que vayamos más allá de estas intentonas de parar el consumo de refresco, de moderarlo, el consumo en general del azúcar, del consumo en general del alcohol, que ponerle impuestos. O sea, las medidas terminan ahí, hay que ponerle impuestos al refresco, impuestos a las bebidas para que sean más caras y entonces la gente ya no lo consuma, cosa que ha fracasado porque además de esto, resulta que la gente tiene dinero. Ahora la gente tiene dinero y la gente tiene ahora esta ayuda que le da el gobierno cada bimestre. Llegan los depósitos, los jóvenes, las personas mayores, las mamás solteras, las personas con discapacidad tienen este recurso. ¿Y qué está pasando con ese recurso? Bueno, pues hay dinero para comprar lo que se les dé la gana, es su dinero. Nadie les puede decir qué es lo que tienen que comprar. Así pues, aquí comienza a haber un rebote muy interesante para estudiar, y ese es el propósito de este comentario, para estudiar los efectos que está teniendo el hecho de que la gente tenga, por un lado, estos incrementos a los precios de los refrescos, de los cigarros, del alcohol, de estas cosas que nos matan y que tanto nos gusta consumir, pero por otro lado, el gobierno está dando este dinero sin ningún condicionamiento. La pregunta es, ¿tendría que haberlo? Tendría que haber quizá una forma de que el apoyo no llegara directamente en materia económica y llegara a través de una despensa básica con un cierto tema de nivel nutricional, sobre todo pues para ir bajando lo que están encontrando los médicos cubanos y que ya los médicos mexicanos también habían detectado porque lo han dicho. Aquí de lo que estoy hablando es que los médicos mexicanos necesitan alzar más la voz para decir no están descubriendo el hilo negro y aprovechar esta visión que traen los médicos cubanos que ya están aquí o de otros países para que de una manera autocrítica nos ayude. Tenemos que estar abiertos a la autocrítica y no cerrarnos para decir, bueno, pues aquí están haciendo estas sugerencias de cómo podríamos hacer, qué camino podríamos encontrar. No podemos seguir haciendo lo mismo para encontrar o esperar que haya resultados diferentes. Si seguimos en esta idea de que una familia desayune refresco, coma con refresco, cene con refresco, se hidrate con refresco, lo que vamos a tener son más personas diabéticas y cada vez más jóvenes, con los enormes costos que tiene el sistema de salud. Dicho sea de paso, no le va a alcanzar a ningún gobierno, sea de Dinamarca o de donde sea, con un sistema de salud, por más fuerte que sea, no les va a alcanzar el dinero para atender tantos padecimientos y la tendencia de consumo sigue siendo esta. Esta es una reflexión. En fin, lo dejo ahí entonces para el análisis. ¿Qué están ustedes consumiendo? ¿Ya revisaron ustedes la cantidad de azúcar que están consumiendo? ¿Ya revisaron la cantidad de alcohol que están consumiendo? ¿Ya revisaron si consumen tabaco? ¿Ya revisaron la cantidad de tabaco que están consumiendo? ¿La cantidad de grasas saturadas que estamos consumiendo? ¿No? ¿Han hecho alguna cuenta? Les invito a que lo hagan, les invito a que lo revisen, ¿no? Que hagan un día un ejercicio para ver cuántos refrescos realmente me estoy tomando en el día, cuántos refrescos significa que me estoy tomando en la semana, cuántos refrescos me estoy tomando al mes. Y una vez que tengan ese dato, busquen la equivalencia de cuántas cucharadas de azúcar tiene, por ejemplo, una lata de refresco de 355 mililitros. Se van a sorprender. Y después busquen el dato de cuánto necesita el ser humano. No se los quiero decir, tengo el dato, pero no se los quiero decir. Hagan el ejercicio. Y se los digo con toda honestidad, hagan el ejercicio porque yo hice el ejercicio. Y cuando hice el ejercicio y yo aseguraba que no tomaba refresco, me di cuenta que tenía un serio problema de una alta ingesta de consumo de azúcar. En fin, pero son ejercicios personales, claro. Siempre serán ejercicios personales. Si alguien está convencido de que tomar, no digo marcas, pero tomar un refresco frío cada mañana, cada tarde y cada noche es algo con lo que de plano no pueden vivir, ¿no? Dejarlo,
Es algo que sencillamente no podrían hacer, y están incluso convencidos de que ese gusto los podría dejar sin dientes, sin piernas, sin manos, oxidados completamente, envejecidos, con problemas renales, morir muy joven, etcétera, con todo el dolor y todo el efecto económico que significa una familia. Si eso están claros que así va a ser y así quieren que sea, pues entonces no hay nada que hacer. Eso está evidente. Pero si hay alguien que está viendo este mensaje, le hace clic de que efectivamente las cosas no pueden seguir así y no es eso lo que quieren para su vida y para su familia, pues hagan el ejercicio, se lo sugiero, y van a ver qué reveladores. En fin, ahí está. Ya veremos, por supuesto, más adelante en qué termina esto de los médicos cubanos que ya están aquí, de los médicos extranjeros que ya están aquí, que ya están haciendo su trabajo, que tienen una formación más desde lo preventivo, por ejemplo, y en el caso de los especialistas, tratamientos que entiendo son distintos a los tratamientos y a los sistemas de tratamiento que tenemos en México. Me refiero en general al sistema de salud. Ya veremos si esto tiene un efecto positivo o sencillamente fue que un médico cubano o un médico extranjero viniera a México a decir lo mismo que habían dicho ya los médicos mexicanos sin que cambie absolutamente nada. Ese es el tema finalmente de fondo. Gracias, pues soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan un excelente inicio de semana y ya lo saben ustedes, los espero en Claro y Directo MX de lunes a viernes, 2:30 de la tarde, tiempo del centro, en la República Mexicana, en vivo, aquí en redes sociales, en radio y en televisión. Hasta la próxima.